Era una chica obesa, sin lenguaje, con retraso mental, que se había clavado una astilla hacía 6 meses, era incapaz de caminar y era incapaz de explicarle a nadie que lo que le pasaba es que le dolía el pie. Y se tiró 6 meses con unos problemas de conducta, con una negativa a andar impresionantes, hasta que alguien pudo hacer una exploración como Dios manda, porque la chica no se dejaba. ¿Vale? Entonces, de alguna manera los problemas son múltiples y abarcan a muchos aspectos de la salud. Se está hablando de la comorbilidad de forma insistente y esto no podría ser una excepción. La comorbilidad es a todos los niveles. Entre otras cosas, estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo. Sería bastante difícil pretender que cuando una alteración en un momento determinado, que se expresa en un momento determinado del neurodesarrollo, vaya a ser absolutamente única y que no vaya a conllevar dificultades o problemas en otros sentidos. Hay más comorbilidad psiquiátrica, hay más comorbilidad física y hay más mortalidad. Y esto es importante, es uno de los datos duros que tenemos y que tenemos que tener claro. Hay más mortalidad y mortalidad antes. Hay menor esperanza de vida en las personas que tienen TEA y todavía menor en las que tienen TEA y discapacidad intelectual. Y además tienen muchísimas dificultades a la hora de enfrentarse, porque muchas veces es un enfrentamiento al sistema sanitario. Y estas dificultades tienen que ver con que muchas veces no saben diferenciar el origen del dolor, explicar dónde está el dolor o explicar cuáles son otros síntomas físicos. No pueden esperar quietos, no pueden esperar el mismo tiempo que otra persona en una sala de espera. Muchísimas veces tienen un umbral de sensibilidad al dolor distinto y cuando alguien llega a urgencias, y hemos tenido casos de personas que llegaban, que aparecían en urgencias después de un dolor leve, según los familiares, a lo mejor de 2 o 3 días, intenso en el último día, y tenía una peritonitis aguda y había que operarlos inmediatamente. El umbral del dolor es distinto, sumado a las otras cosas. Todo esto hace necesario que necesitemos programas de promoción de la salud y que necesitamos, para utilizar los recursos eficientemente, utilizarlos más en estas personas. Si nosotros pretendemos que el acceso sea el mismo, tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades de cada uno, porque la diferencia hace que necesitemos hacer cosas distintas para que el resultado sea el mismo. Y dada la gravedad de este cuadro clínico del que estamos hablando y la frecuencia de todos estos problemas asociados, realmente necesitamos hacer algo específico y diferencial. ¿Los objetivos generales cuáles son? Pues facilitar el acceso a servicios de salud especializados y coordinar todos los procesos sanitarios. Los objetivos más específicos son dar una continuidad de cuidados de la infancia a la vida adulta, la discriminación positiva para obtener una asistencia de la misma calidad, la minimización de variables nuevas, tener en cuenta que para alguien que necesita la igualdad, que necesita la rutina, que las cosas sean parecidas, que es complicado en algunas ocasiones que el doctor se ponga y se quite las gafas o que se corte el pelo o que lleve corbata y no lleve corbata, porque muchas veces yo tengo un paciente que me dice que nunca me quite los lunares que tengo en la cara porque si no podría reconocerme, porque su guía para entender que soy yo la persona que tiene delante son los lunares que tengo, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias, que a mí este chico me lo puede decir porque es perfectamente verbal y muy inteligente, pero otras personas no pueden explicar con la misma sutileza estas cosas. La idea es minimizar todas estas variables y poder agrupar la atención para que sean pues menos difícil acceder, ¿no? Y además promover un entorno de salud amistoso, que sea estructurado, predecible y que sea facilitador. La accesibilidad muchas veces la tenemos ligada a lo que tiene que ver con las barreras físicas, pero muchas veces las barreras comunicativas, sociales y ambientales son tanto o más importantes como las barreras físicas, porque no se ven y porque muchas veces no se presta atención a las mismas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de aprender a hablar en el idioma del otro, en darle el espacio para poder expresarse, el que vengan los cuidadores, no necesariamente la familia, o también, además de la familia, los cuidadores, porque para según qué cosa, a lo mejor es incluso mejor que venga una persona determinada y no otra, ¿no? Ser familiar y cálido para interaccionar conmigo, estructúrame el ambiente, todo esto son cosas absolutamente importantes. ¿Cómo se puede derivar este programa? Pues la idea es que derive cualquier médico de la salud pública, tanto el médico de atención primaria como cualquier especialista que sea capaz, efectivamente, de facilitar un diagnóstico adecuado. Y la idea es que es importante que se nos faciliten, que la persona venga diagnosticada adecuadamente, porque no somos una unidad que pueda permitirse el lujo de hacer diagnósticos. Es un problema grave el del diagnóstico, no solo en la Comunidad de Madrid, en España en general. Y yo diría que a nivel probablemente europeo, los consensos diagnósticos existen, pero realmente es complicado y no todo el mundo a la hora de la práctica clínica hace las cosas de la misma manera. Yo creo que es un tema que probablemente en los próximos años veremos grandes avances en él. Cuando nosotros vemos a estas personas en la clínica, hacemos una historia
clínica, una historia psiquiátrica y una historia médica. Pero además de una historia médica al uso, de una historia psiquiátrica al uso, nos fijamos en algunas cosas en las que habitualmente no se fija uno mucho, en las que no es muy habitual fijarse en una primera entrevista. Nos fijamos muchísimo en cosas como el patrón de sueño, en cosas como el trastorno del comportamiento alimentario y los problemas gastrointestinales, que sabemos que son muy frecuentes en estas personas, en las dietas, en el hecho de que haya dietas restrictivas por el paciente. Mucho sobre las dietas, muy poco suficientemente científico, es una de nuestras áreas de interés, entender qué es lo que hay detrás de todas estas cosas, pero mucha gente opta por una dieta y entonces eso tienes que conocerlo. Miramos a ver si ha habido evaluaciones oftalmológicas, si hay problemas de higiene o dentales de otro tipo, caries, etc. Hacemos mucho hincapié en entender el comportamiento, en especial la irritabilidad, la presencia o no de autoagresiones, de agresividad, cuándo aparecen estas cosas, cuáles son los mantenedores, cuáles son las circunstancias, los precipitantes y las circunstancias que pueden hacer que esas situaciones terminen. Evaluamos la inatención, la hiperactividad, las obsesiones, compulsiones, los principales dominios psicopatológicos, pero fundamentalmente el estado emocional afectivo y la ansiedad y la capacidad de adaptarse a la vida adulta. Tenemos cada vez más chicos que vienen con situaciones muy complejas, chicos con discapacidades intelectuales leves o sin discapacidad intelectual reconocida al menos, que tienen muchos problemas de adaptación cuando pasan a la edad adulta. Esa es una de las cosas en las que nos detenemos. Es un servicio profesional y coordinado que pretende centralizar la información médica y ponerla al servicio de cada persona cuando acude al hospital, que se ajusta al horario y a la disponibilidad. De esto no se ha hablado mucho, pero cuando uno tiene una cita, en vez de tener que estar esperando una línea larga, José y su equipo se dedican a gestionar las citas por teléfono y a hacer la vida un poco más fácil a la gente. Se facilita el acompañamiento a especialidades, porque la primera vez que uno llega a un sitio del hospital es muy duro y hasta que uno no lo conoce realmente las situaciones, si uno tiene una mala experiencia, es probable que no quiera volver y a lo mejor es una relación que va a llevarte muchos años, la relación con el neurólogo, con tus crisis epilépticas, igual tienes que estar yendo al neurólogo 15 años y es importante que la primera vez que vayas sea una vez más o menos agradable. Y estamos haciendo protocolos específicos con cada uno de los servicios.